Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal, en este episodio en el que volvemos a la carga. Lo primero, muchas gracias por los ánimos que me habéis mandado por privado y demás. La verdad es que se agradece, aunque como dije es algo más una decisión personal que otra cosa, ¿no? Yo sé que el podcast tiene muchos seguidores, que sé que agradecéis el contenido que subo, pero obviamente pues lo que comentaba, ¿no? Hay un trabajo ahí detrás, hay unas prioridades y evidentemente pues mi prioridad ahora mismo, como decía, mi foco está en otro sitio que os contaré en breve y os compartiré en breve. No obstante, se agradece todo el apoyo y es más, lo que comentaba en alguna de las conversaciones que tenía en privado, el podcast va mejor que nunca, ¿no? O sea, las visitas o las reproducciones van subiendo mes a mes, los seguidores van subiendo mes a mes, pero como digo, no es un tema de números, no es un tema de que funcione, que no funcione, de tal, sino, pues como decía, algo más allá. Si no has escuchado el último episodio, échale una escucha, porque igual estos son los últimos episodios que escuchamos, aunque todavía queda mucha temporada y todavía queda mucho que rascar estos días. Así que no me voy a alargar mucho más, sintonía del programa y empezamos. Bien, en este episodio vamos a hablar sobre el concepto de entrenamiento cruzado, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, para más allá de los triatletas que escucháis este programa, que somos unos cuantos, sobre todo para aquellos deportistas que suelen hacer una de las tres modalidades más en serio, por así decirlo, como corredores, ciclistas o nadadores, ¿no? O trail runners, etcétera, etcétera, ¿vale? Los triatletas ya de normal tenemos este concepto como muy interiorizado, pero claro, esto pues no se lleva a cabo en todos los deportes, ¿no? El tema del entrenamiento cruzado. Lo primero de todo, que es el entrenamiento cruzado, ¿vale? Pues bueno, es simplemente un enfoque pues, de combinar diferentes disciplinas o diferentes deportes para que entre ellos se beneficien, se amplifiquen y mejoren, vamos a decir, nuestro rendimiento general en ese deporte específico, ¿no? Por ejemplo, si somos corredores, cómo introducir otro tipo de deportes para que seamos mejores corredores, vamos a decir, ¿no? Sin tener que correr más o meter más kilómetros corriendo, ¿vale? Ese sería un poquito el concepto de entrenamiento cruzado que para los triatletas pues tenemos tan interiorizado como que todas las semanas tocamos las tres disciplinas prácticamente y el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Un apunte antes de seguir es que vamos a entender el entrenamiento de fuerza como una parte específica o un tipo de entrenamiento o de sesión específica dentro de nuestro deporte, ¿vale? Salvo un apunte que haremos luego en cuanto al concepto de transferencia y el concepto de interferencia, vamos a entender como que un entrenamiento de fuerza, si somos corredores, es como hacer un entrenamiento de series o hacer un entrenamiento de fondo o hacer un entrenamiento de cuestas, ¿vale? Un entrenamiento de fuerza en cuanto a pesos, gimnasio y demás, ¿vale? Lo mismo para un corredor o un ciclista, ¿vale? No vamos a entender como que fuese otro deporte diferente a correr, sino que vamos a notarlo como si fuese una sesión, ¿vale? Para que quede más claro el concepto de entrenamiento cruzado y que pues entendamos mejor los beneficios y demás que podemos sacarle a este tipo de estrategias para mejorar el rendimiento, ¿vale? Entre otros beneficios, ¿qué podemos encontrar? Pues bueno, sobre todo tres grandes beneficios, ¿vale? Que es que reduce el riesgo de lesión, ¿vale? O un porcentaje de riesgo de lesión, ya que, pues, lo que decimos, ¿no? Restamos volumen que puede ser potencialmente lesivo, pues para mejorar ciertos aspectos. Luego veremos cómo. Otro de los principales beneficios, pues es que mejora o debe ir orientado a la mejora del rendimiento general en ese deporte específico, como decía al principio. Y por último, pues que desarrolla las habilidades específicas. Por poner esto sobre tierra firme, ¿vale? Con algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el remo es uno de los deportes por excelencia que transfiere a la natación, ¿vale? A nadadores. ¿Por qué? Pues porque los movimientos que se hacen a nivel de activación muscular es muy similar, o los grupos musculares es similar a cuando hacemos la natación, ¿no? Cómo se activa el dorsal, cómo se activa diferentes, las rotaciones internas, ¿no? de
del tren superior, de los hombros y demás, pues es muy similar en cuanto a activación a la natación, ¿no? O, por ejemplo, esquí de fondo para corredores o roller skate, ¿vale? Andar con patines y demás. Muy beneficioso, pues, para corredores, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estamos quitando el impacto de correr, estamos metiendo otros grupos musculares que estabilizan, que normalmente no trabajamos cuando corremos en un plano sagital, cuando corremos hacia adelante, como puede ser, pues, glúteo medio, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de musculatura, aductores, todo este tipo de musculatura sinergista que normalmente dejamos abandonada porque no hacemos movimientos hacia los laterales. En corredores de fondo, vamos a decir, ¿vale? Otra cosa es que seas un futbolista, que obviamente trabajas mucho cambios de dirección, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, podemos meter aquí el correr por montaña o la bicicleta de montaña si no es nuestra disciplina principal. Vale que si somos ciclistas y metemos bicicleta de montaña podemos decir que es el mismo deporte, ¿vale? Igual que trail running, si somos corredores de asfalto, pues podemos decir que es el mismo deporte, ¿vale? Lo mismo que comentábamos un poco de la fuerza, pero bueno, sí que podemos encontrar que salir de esa zona de confort con una bicicleta diferente, por ejemplo con la de montaña o con una gravel, pues nos puede aportar otros beneficios como puede ser pues la mejora de la fuerza, la mejora del manejo en la bicicleta que se nota muchísimo, etcétera, etcétera, ¿vale? Asimismo, parece que todo tiene que ser a más, cuando, por ejemplo, un entrenamiento cruzado puede ser un entrenamiento en elíptica, ¿vale? O un entrenamiento o sea, una actividad de senderismo, ¿vale? De larga distancia o, por ejemplo, como suelo hacer yo ahora en invierno, una ruta con raquetas en la nieve, ¿vale? Obviamente, a nivel intensidad es menor, pero sí que tiene unos beneficios a largo plazo, sobre todo, por ejemplo, si andamos con raquetas o hacemos esquís o cosas de estas, pues a nivel fuerza, ¿no? Lo que decíamos, al final hacerte 20 kilómetros con raquetas en la nieve te deja una tostada que parece eso que te has metido una maratón, ¿no? Entonces, pues bueno, va más allá de eso. Y como decía, no tiene por qué ser siempre a más, sino que puede ser a menos, ¿no? Como decíamos de los patines en línea o una caminata senderismo que es a baja intensidad y que nos va a permitir quitar ese impacto de correr, por ejemplo, y trabajar también el fondo sin tener que meter rodajes de 18 o 20 kilómetros, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos integrar? Pues de diferentes maneras, ¿no? Como decimos, en este último caso, como decía, pues nos puede venir de perlas para trabajar el fondo o incluso como día de recuperación activa, ¿vale? Para poder meter una sesión fácil después de un día de series intenso o después de una tirada larga, ¿no? Imagínate que el sábado estás preparando una maratón, el sábado tienes una tirada de 28 o 30 kilómetros, pues el domingo, en vez de hacer un descanso, pues puedes hacer una recuperación activa como podría ser, pues eso, subirte al monte tranquilamente con tu familia o pues coger la bicicleta y hacerte un rodaje de horita y media muy suave, sin resistencia, para soltar las piernas, ¿no? Como vemos, el objetivo final es mejorar el rendimiento de ese deporte específico. No estás pretendiendo hacer un entrenamiento específico de ciclismo o de senderismo, sino que lo que quieres hacer es recuperar de uno para poder seguir entrenando el lunes un entrenamiento de series, por ejemplo, ¿no? Para que esa fatiga se reduzca y vayas fresco al siguiente entrenamiento, por ejemplo. O lo que decíamos, meter un sábado una tirada larga en bicicleta para el domingo hacer una tirada larga de carrera de fondo si estamos preparando una maratón en fatiga y habiendo trabajado el día previo pues igual 2-3 horas de fondo en una zona aeróbica extensiva para mejorar el fondo que luego vamos a poder transferir a la carrera a pie, perdón. Como decíamos, aquí tendríamos que introducir el concepto de la especificidad, ¿vale? El principio de especificidad del entrenamiento. Y sí que es verdad que obviamente meter muchas horas en bicicleta y no meterlas corriendo no te va a hacer mejor corredor o ganar un fondo tremendo como corredor, pero sí que va a ayudar a tener una adaptación general mayor y que luego puedas también transferirlo a la carrera a pie, ¿vale? O sea, sí va a haber una mejora, pero obviamente mejorarías como corredor de fondo metiendo rodajes de corredor de fondo, pero te ahorras ese posible riesgo de lesión por sobreentrenamiento, vamos a decir, y pues también ganas bastante fondo. Otra de las mejoras que podemos conseguir es la mejora de la técnica, como decía, como pues por ejemplo bici de montaña o gravel y tal.
y que nos va a hacer mejor ciclista, pues por ejemplo en descensos o en situaciones de ir en grupeta y demás, porque vamos a tener mejores reflejos, mejor manejo de la bicicleta, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último, parece contradictorio, pero para las sesiones de alta intensidad también es muy interesante meter el entrenamiento cruzado, porque como digo, si queremos meter, por ejemplo, 2 sesiones de VO2 Max en una semana y otra de umbrales y 2 rodajes para un corredor que esté preparando una maratón, por ejemplo, podemos llegar a saturar o a sobreentrenarnos como corredor si lo hacemos todo en carrera a pie, porque al final estamos metiendo muchísima intensidad a lo largo de la semana y podemos ahorrarnos, entre comillas, cierto desgaste o cierto impacto si hacemos una de esas sesiones, por ejemplo, o las dos de consumo máximo de oxígeno, de VO2 Max, si lo hacemos, por ejemplo, en una bicicleta, ¿no? Si nos metemos en una sesión de spinning de alta intensidad donde vayamos a trabajar ese VO2 Max, pues nos los vamos a ahorrar en una sesión de carrera a pie que, pues, puede ser potencialmente lesiva si ya venimos con una fatiga previa de esa semana, ¿vale? Entonces, todo lo que, por ejemplo, no sea algo específico de nuestro deporte y nos ayude de manera directa, nos va a venir bien hacerlo con otra disciplina, ¿no? Si, por ejemplo, lo que decía, somos corredores de maratón y queremos mejorar un poco el V2 Max con intensidad, que igual no está, entre comillas, no está, o no lo trabajamos así para maratón, aquí hay mucha letra pequeña, de manera directa, con series de V2 Max, lo podemos hacer, como digo, de otra manera, como en bicicleta o en otro tipo de deporte, ¿no? Incluso, pues como decía al principio, trail running. El tema de la fuerza lo vamos a hablar ahora con el tema de las transferencias, ¿vale? Porque no todo el entrenamiento cruzado puede ser beneficioso, ¿vale? Entonces, tenemos que distinguir entre transferencia positiva y transferencia negativa, ¿vale? Transferencia positiva es la que tenemos que buscar, esa que hemos comentado, como el remo a la natación, la bicicleta a la carrera a pie y viceversa. Los ciclistas que últimamente están metiendo carrera a pie para mejorar la densidad ósea, para todo este tipo de cosas, ¿no? Porque el impacto es algo que repercute en la densidad ósea y el ciclismo no tiene ese impacto, entonces también es beneficioso. Pero luego tenemos también cierta transferencia negativa, ¿vale? Por ejemplo, y aquí es donde podemos tratar el trabajo de fuerza como un deporte diferente. El trabajo de fuerza mal realizado puede causar una fatiga muscular y un efecto de interferencia que se llama, que nos perjudique en el entrenamiento que luego vayamos a hacer específico, ¿vale? Si hacemos un entrenamiento de fuerza que nos deja agujetas y al día siguiente o esa misma tarde tenemos que hacer un entrenamiento de rodaje o un entrenamiento de umbral, pues obviamente nos va a dificultar ese entreno, nos va a aumentar el riesgo de lesión y va en contra de lo que estamos hablando de los beneficios del entrenamiento cruzado, ¿no? Sin embargo, un entrenamiento de fuerza puede a la vez y bien hecho tener una transferencia positiva muy alta, ¿no? Si se trabaja bien el trabajo de fuerza y se hacen sesiones con sentido, sin generar esa fatiga y con una activación muscular adecuada, pues se puede mejorar en nuestra disciplina específica. Por otro lado, entrenamientos que no sean de fuerza también pueden repercutir negativamente a esto, ¿vale? Por ejemplo, yo creo que el caso más claro es con la natación, porque la natación al final es muy sensible a otro tipo de entrenamientos, ¿vale? Por ejemplo, si tú vas a ir a... Yo esta misma tarde, que hoy es martes, estoy grabando el podcast unos días previos, yo esta tarde tengo una sesión de natación y tengo una sesión de carrera a pie. Entonces, el orden, el cómo interactúan esas dos sesiones, repercute mucho en cómo vaya a sacar los entrenamientos. Si hiciese primero las series que tengo que hacer en pista y luego me fuese a nadar, esa fatiga que tenemos en las piernas va a ser criminal para poder nadar, ¿no? De hecho, es muy típico decir a los jugadores de fútbol que no naden y viceversa, ¿no? O sea, que los nadadores no hagan mucha carrera a pie y demás, pues porque al final la fatiga en las piernas te hunde las piernas, luego la posición en el agua es peor y al final va en detrimento de la calidad del entrenamiento de natación que vayas a hacer. O para un futbolista, por ejemplo, la activación que te pueda hacer del tren superior y de isquios y demás en el agua,
pues puede ser perjudicial para cuando luego tengas un partido o estés en un entrenamiento y ese isquio, cuando está haciendo ese excéntrico en el aire para recoger, pues pueda partir o venga ya sobrefatigado un músculo que ya normal es sensible, ¿no? Entonces, las transferencias, ya digo, pueden ser positivas o negativas, y lo que tenemos que intentar es buscar las transferencias positivas y evitar las negativas. Como digo, el deporte en sí va a ayudarnos, el deporte B, vamos a decir, o la disciplina B, va a ayudarnos siempre que no la liemos mucho, sobre todo con el tema de intensidades y demás, sobre todo en el entrenamiento de fuerza. Entonces, ejemplos, pues podríamos hablar de muchísimas cosas. Al final, lo más fácil es buscar en Google y decir entrenamiento cruzado para corredores, por ejemplo, o para ciclistas, y vamos a tener una lista de deportes que nos pueden venir bien para poder hacer. Luego también en internet hay de todo un poco, pero creo que al final, si nos liamos a poner ejemplos, no acabamos y ya nos hemos ido a 16 minutazos de programa, que viene entre otras partes, que he tenido que ampliarlo un poquito porque era un programa que tenía preparado, a una de las preguntas que vino en el último episodio, bueno, hace 2 episodios, por parte de Carlos, el suizo, acá el suizo, y que quería dejar contestadas también ya en este entreno que tenía ya pensado para grabar hoy. Dicho esto, no me voy a alargar mucho más. En breve traeré otra entrevista, en breve traeré más episodios para fans. Así que si quieres que siga subiendo contenido, si quieres acceder a ese contenido exclusivo para fans, suscríbete al podcast y déjame un comentario por aquí abajo con dudas o ejemplos, si quieres que te ponga algún ejemplo sobre entrenamiento de entrenamiento cruzado o alguna cosita de estas que haya podido quedarte alguna duda. Dicho esto, me despido hasta la semana que viene y, como siempre, salud y kilómetros.